Hola, hoy día vamos a trabajar en el libro Lectópolis en la página 53. En la clase de hoy vamos a leer un cuento. El cuento se llama El pincel maravilloso. Te voy a pedir que tomes un destacador y destaques el título de este cuento, El pincel maravilloso. Luego saques una flechita hacia el lado y escribas acá que este es el título del cuento. ¿Por qué estamos marcando esto? Porque en la clase de hoy vamos a recordar cuál es la estructura de un cuento y también vamos a reforzar y practicar las estrategias de comprensión lectora que tú ya trabajaste en clases anteriores. Por eso yo te invito hoy día a leer este cuento. El pincel maravilloso es un cuento folclórico chino. Los cuentos folclóricos representan los valores y las costumbres de un pueblo, de un país, de un lugar. Y en este caso hay un cuento chino que nos quiere contar algo. Veamos de qué se trata. El título de este cuento, El pincel maravilloso, nos sirve mucho. Siempre los títulos de los textos nos pueden ayudar a predecir de qué se tratará lo que dice el texto. En este caso, el pincel maravilloso me hablará de qué? Tal vez de un pincel que tiene una característica especial. Es maravilloso. ¿Pero por qué? Leamos el cuento y a lo mejor vamos a saber. El joven Musang soñaba con ser pintor, pero como se quedó huérfano muy pequeño y tenía que trabajar para comer, nunca pudo comprarse un pincel. A veces tomaba una rama y dibujaba en la arena lo primero que se le ocurría. La gente se quedaba admirada de lo bien que lo hacía y decían asombrados: ¿parece de verdad? Lástima que este joven tenga que trabajar para vivir. Ahora te voy a pedir que todo lo que acabo de leer lo destaques con otro destacador formando un rectángulo que quede encerradito, que vamos a nuestro lápiz grafito, saquemos una flechita y escribamos que en la estructura de un cuento lo que acabamos de leer corresponde al inicio. En el inicio de un cuento se presenta generalmente al personaje principal, se dan pocos detalles de lo que va a ocurrir, está recién empezando, y a veces en el inicio de un cuento podría estar el conflicto que va a haber en la historia. Acá todavía no aparece, pero ya sabemos que hay un joven que soñaba con ser pintor y que al parecer lo hacía muy bien. Sigamos con la lectura. Una noche, mientras dormía, creyó sentir a su lado a un anciano de barba blanca. Llevaba un pincel en la mano. Le tocó con él en la frente y dijo: ya que tu sueño es llegar a ser pintor, aquí tienes un pincel. Será tuyo mientras sigas siendo tan virtuoso como ahora. Recuerda que es un pincel mágico. Ten por seguro que haré buen uso de él, respondió el joven Musang entre sueños. Si no te acuerdas o no sabes lo que significa virtuoso, puedes ir acá, al lado derecho, y dice que es una persona que actúa de acuerdo con ideales como el bien, la verdad o la justicia. Al parecer es una buena persona. Todo lo que acabamos de leer te voy a invitar a destacarlo, porque acá tenemos una parte importantísima en los textos narrativos. Acá se presenta con una flechita el conflicto. El conflicto es esa situación que va a permitir que todo el desarrollo se realice. El conflicto es la acción principal que permite que nuestra historia se vaya desarrollando. Por eso es importante. Imagínate que vino un anciano y le regaló un pincel.
pero para que pueda ocuparlo, tiene que hacer algo. Tiene que ser virtuoso. Y el muchacho le responde que tenga la seguridad que lo va a ocupar bien. ¿Cómo se ocupará bien un pincel? Veamos. Entonces, el pincel se iluminó de tal modo que parecía como si fuera de día. ¿Lo ves? Te acepta como dueño, añadió el anciano. Mi misión aquí ha terminado. Y desapareció sin dejar huella. Muzang creyó que todo había sido un sueño, pero al abrir los ojos vio que tenía un pincel en las manos. Loco de contento, se levantó de la cama y dijo: pintaré un ave, porque ellas han sido mis únicas compañeras durante los muchos años que he pasado en el bosque cortando leña. Y así lo hizo. La pintó con tal perfección que inmediatamente el ave abandonó el papel y se echó a volar. Diles a tus hermanas, gritó cuando el ave salía por la ventana, que el leñador huérfano nunca las olvidará. Si supieran cuánto me alegraron sus cantos mientras yo bebía agua en los arroyos. Se acordó entonces de los peces y pintó uno tan grande como un brazo. Aún no había dado sus últimas pinceladas cuando el pez empezó a mover la cola y dando saltos se sumergió en un estanque. En verdad es un pincel maravilloso, se dijo Muzang. Con él aliviaré las penas de los que menos tienen. Desde aquel día, Muzang no hizo otra cosa que visitar las casas de los pobres. Cuando entraba en una preguntaba: díganme qué les falta, porque mi pincel se los dará. Lo miraban como si fuera un loco, pero nadie lo echaba y todos respondían. Antes de cambiar la página, te voy a pedir que vayas con otro color de destacador y marques todo lo que acabamos de leer. Todo esto. Y por el otro lado, también vamos a marcar todo esto. ¿Por qué? Porque estamos marcando la segunda parte de la estructura de un cuerpo, que se llama desarrollo. En el desarrollo es cuando ocurre la mayor cantidad de acontecimientos en una historia. Hay muchos hechos en el desarrollo, los que me van a llevar después a que este conflicto se pueda resolver en el desenlace. Entonces, el joven empezó a ayudarle a los pobres. Vamos a ver qué pasa en la página 54. Si tuviera una vaca, podría arar mis campos y hacerlos más productivos. Arar significa hacer esos caminos en la tierra cuando los campesinos van a plantar. Quedan como unos caminitos largos. Eso es arar. Muzang pintaba lo que le pedían y enseguida se hacía realidad. De esta forma, todos los campesinos fueron haciéndose menos pobres. Cuando se enteró de esto el millonario Zhang, el hombre para el que trabajaban, montó en cólera. Cólera es mucha rabia. «Ese pintor está arruinando mis negocios», dijo furioso. «Antes los campesinos me pedían prestado y ahora no lo hacen, porque él les regala lo que necesitan». Entonces ordenó a sus criados que trajeran a Muzang a su presencia. En cuanto lo vio entrar, se levantó de su asiento y le dijo adulador. ¿Sabes qué significa adulador? Si no lo sabes, anda aquí arriba y dice que es una persona que alaba demasiado a alguien, pero generalmente es por interés. ¿Qué le habrá dicho en ese tono el millonario Zhang a Muzang?
Yo soy un gran admirador de tu arte, pero me ha llamado la atención que en tus cuadros nunca pintas palacios. ¿Por qué no pintas uno para mí? Muzang se dio cuenta enseguida de que el millonario Zhang era una persona muy avara y se negó diciendo: si te pintara un palacio, te rodearías de criados y tu soberbia sería insoportable. ¿Qué será la soberbia? Es arrogancia, es vanidad. ¿Cómo te atreves a insultarme en mi propia casa?, gritó el millonario Zhang. Te encerraré en el establo sin comida ni bebida hasta que cambies de opinión. Pobrecito Muzang. Pero mira lo que pasa. En cuanto lo dejaron solo, Muzang pintó fuego y arroz. Y así se alimentó durante semanas. El millonario Zhang no salía de su asombro. Y hasta acá llega nuestro desarrollo. Por eso te voy a pedir que todo lo que leímos en esta página lo encierres del mismo color que el desarrollo que marcaste en la página anterior. Porque acuérdate que el desarrollo es la parte más larga de una historia, donde ocurre la mayor cantidad de acontecimientos y me entrega mucha información. Y voy a escribir que aquí continúa mi desarrollo. Y voy a escribir desarrollo. Imagínate, encerraron a Muzang sin comida, sin nada para beber, pero él, con su pincel, pintó fuego y arroz. Veamos qué va a pasar. ¿Cómo es posible que no haya adelgazado nada cuando lleva días y días sin comer? ¿Acaso alguien lo ha estado alimentando a mis espaldas?, dijo el millonario Zhang. No debe ser tan ingenuo, señor, le contestó uno de sus criados. Muzang pintó una escalera y se escapó. El millonario quiso seguirlo, pero como era malvado, la escalera se desvaneció y él se rompió 20 huesos. Es peligroso tener un pincel mágico, pensó Muzang. Todos los poderosos sueñan con apropiarse de él. Y se marchó a una ciudad lejana en la que nadie lo conocía. Mira lo que hizo. ¿Por qué dirá que es peligroso tener un pincel mágico? Si tú hubieses tenido este pincel, ¿qué habrías dibujado? A mí se me ocurren muchas cosas para dibujar y que se me hagan realidad. Ahora vamos a cambiar el color del destacador y con el otro color vamos a encerrar todo lo que acabo de leer hasta el final de mi historia. Y acá se produjo el desenlace. Acá se solucionó el conflicto. Muzang finalmente se fue con su pincel mágico a otra ciudad donde nadie lo conociera. ¿Tú habrías hecho lo mismo si fueras dueño de un pincel mágico? ¿Te das cuenta? Los cuentos, en este caso, en su estructura tienen inicio, desarrollo y desenlace. Y al final del inicio o a comienzo del desarrollo, es ahí donde nos presentan el conflicto, esa situación que va a permitir que todo el resto de la historia pueda transcurrir. Y ahora que leímos el cuento, este cuento chino, ¿qué nos habrá querido enseñar? Que hay que tener un pincel mágico, que no es bueno querer el pincel mágico que tenga otro, que no hay que ser tan avaro, que no hay que ser adulador con otro cuando tengo interés en algo. ¿Qué nos habrá querido enseñar? Ahora te invito a reforzar las estrategias de comprensión lectora
que estudiaste en una clase pasada.